Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Seguimos con nuestro curso que estamos dando diario, ¿verdad? De Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Árbol. Y pues es un catecismo muy interesante, muy bonito, que nos habla acerca de las verdades de la fe, que es un catecismo de hace muchos años, pero que tiene cosas muy interesantes y como todo catequesis basada en las Sagradas Escrituras, pues nunca pasa de moda, ¿verdad? Siempre está vigente. Bueno, agradecemos a las personas que se vayan conectando. Recuerden que las transmisiones son todos los días, a eso de las 10, entre las 10 y las 11 de la noche, que es cuando me desocupo, ¿verdad?, de mis actividades. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo como siempre para pedirle que nos ayude en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras situaciones personales, que nos ayude para el discernimiento de la palabra de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Y si son tan amables, ya sea en vivo o diferido, vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, agradecemos a las personas que lo están viendo, ¿verdad? O que en su momento lo verán en diferido. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las propiedades de la fe. Así el catecismo que estamos viendo nos dice en el número 30, ¿cómo ha de ser nuestra fe? Dice, nuestra fe, vean, son 5 puntos, ¿eh? Nuestra fe debe de ser universal, debe ser firme, constante y viva. Qué interesante, ¿eh? Vamos a ir analizando estos puntos el día de hoy. Dice, ¿cuándo es universal nuestra fe? Nuestra fe es universal cuando, sin exceptuar cosa alguna, creemos todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe. Vean, nosotros en nuestra vida, ¿verdad?, podemos escoger algunas cuestiones, ¿no? En nuestra vida, por ejemplo, puede ser que me guste ir a una tienda, pero en esa tienda no compro todas las cosas, nada más me gusta comprar los abarrotes. O, por ejemplo, me gusta ir a otra tienda y en esa otra tienda me gusta comprar, por ejemplo, los medicamentos por los precios. Es decir, en nuestra vida tenemos o podemos ver varias opciones y escoger lo que me convenga de cada opción. Eso en cuanto a la compra, en cuanto a la moda, en cuanto a diferentes actividades personales, etc. Pero cuando estamos hablando de las cosas de Dios, como aquí nos dice, es universal nuestra fe, es decir, no vamos a agarrar lo que nos conviene de lo que Dios y la Iglesia nos ofrece. Porque eso sería, como un padre decía, tratar de tener a un Dios a la carta. ¿Qué es un Dios a la carta? Pues decía este sacerdote, que un Dios a la carta significa, como él lo expresa, pues que yo agarre las cosas de Dios que me convengan, ¿verdad? Si me conviene, por ejemplo, vivir el sacramento de la confesión, lo tomo, pero si, por ejemplo, yo veo, no me conviene, pues no lo tomo. Y eso sería, hermanos, que hay que analizarlo de esa manera personal, pero es algo que está no correcto. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es un plan creado por Él para beneficio de nosotros. Y el plan de Dios es tratar de cumplir lo que Dios nos pide, no lo que nosotros queremos hacer. Por eso aquí nos dice, de consiguiente a nadie le es lícito admitir a su antojo en calidad esenciales algunas de las verdades reveladas y desechar las demás como accesorios, porque esto sería suponer que Dios también había revelado cosas falsas y pensar así de Dios es blasfemar. Es decir, tal vez no pensar cosas falsas, pero imagínense que yo agarro de Dios ciertas cosas, entonces las otras no son importantes, entonces las otras no son dadas por Dios, claro. Entonces no podemos tomar lo que nos conviene de la fe y lo que no nos conviene desecharlo. Segundo, dice, el que solo cree lo que a él se le antoja no tiene religión, pues en realidad no cree a Dios, sino a sí mismo. Eso también es interesante, ¿eh? Volviendo a lo mismo.
Si yo, por ejemplo, digo, pues es que Dios está en todas partes, entonces no voy a la iglesia, no voy a la Santa Misa. No, porque precisamente, ciertamente, una vez una persona me decía, es que Dios está en todas partes, ¿para qué voy a misa? Sí, pero siempre hay un lugar especial. Por ejemplo, si yo quiero hablar con mi mamá, con mi abuelita, puedo hablar por teléfono, ¿verdad? Pero ¿acaso no es mejor irla a ver? ¿Acaso no es mejor ir donde se encuentra de una manera presente realmente? Pues así lo mismo con Jesús, con nuestro Señor. Yo puedo rezar aquí y pedirle a Él y hablar con Él, perfecto, pero debo de ir a la Eucaristía, porque ahí está realmente presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Entonces, tiene su importancia hacer lo que Dios y la Iglesia nos pide. En el número 32 nos dice, ¿cuándo es firme nuestra fe? Nuestra fe es firme cuando creemos sin dudar. Bueno, aquí hay algo que hay que analizar, ¿eh? Claro, alguien me va a decir, pero ¿cómo es posible que usted diga, o que diga el catecismo, que nuestra fe es firme porque no hay que dudar? Ojo, desgraciadamente nosotros somos débiles, ¿verdad? Y en algún momento podemos dudar o flaquear, pero cuando incrementamos nuestra oración, cuando tratamos de buscar precisamente la confianza en Dios, entonces van a ver que poco a poco esa duda se disipa. Es una duda normal. Cuando tengo un problema, pues lógicamente me desespero, me desanimo, pero cuando yo rezo, voy al sagrario, le pido que me ilumine, empiezo a tomar las cosas de una manera distinta, busco ayuda si es necesario, pues entonces mi fe va a ser una fe firme, porque se va a acrecentar y voy a poder ir arreglando, o por lo menos sabré cómo sobrellevar esa situación. Dice, por más que digan los incrédulos, el hecho de que entre la fe y la ciencia, hijas ambas de Dios, no puede haber ninguna contradicción, y siempre que tal cosa nos pareciera y no supiéramos resolver por nosotros mismos la dificultad, debemos humillar nuestra corta inteligencia ante la eterna sabiduría y adherirnos inquebrantablemente a la fe, convencidos de que Dios no puede engañarse, pero si nosotros, miserables criaturas llenos de ignorancia y sujetos al error. Entonces, vean qué interesante, ¿sí? Nosotros tenemos que darnos cuenta que somos limitados. Somos limitados en cuanto a nuestro conocimiento, en cuanto a nuestra confianza, en cuanto a nuestra fe. Por lo tanto, como estamos limitados en cuanto a eso, pues tenemos que apegarnos a Dios. Tenemos que creer en las cosas que Dios nos promete, en lo que Dios nos enseña. El otro día hablábamos acerca precisamente de los misterios. Y cuando hablamos, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas que son distintas y son iguales, pues ahí hay que apegarnos a la enseñanza de Dios, a la sabiduría de Dios, aunque nuestro entendimiento no lo pueda conocer y analizar de una manera tan fácil como podemos a lo mejor analizar otra cosa. Dice ahí, ejemplo, Abraham recompensado por su firme fe, Moisés y Aarón castigados por haber dudado. O sea que las Sagradas Escrituras nos demuestran de personajes que se les ha recompensado por la fe y otros que se les ha castigado por no tener fe. Y ya he mencionado en otras veces a Job, en el libro de Job, cómo él no perdió la fe a pesar de que le había ido mal, a pesar de que su esposa le dijo que renegara de Dios porque le estaba yendo mal. De todas maneras, él siguió teniendo fe y recibió la recompensa al final. Dice la tercera, ¿cuándo es constante nuestra fe? Ya nos faltan 3 preguntas. Nuestra fe es constante cuando estamos dispuestos a sacrificarlo todo, aún la vida misma, antes de apostar en contra de la fe. A veces nos cuesta trabajo y decimos, a ver, eso de cargar la cruz, ¿no se podrá estar sin sufrir en esta vida? No se puede. Me acuerdo de lo que son una aparición mariana donde le decía a unas niñas la Virgencita, yo te prometo felicidad al momento de estar en la vida eterna.
no le prometía felicidad acá. Es decir, la felicidad de la tierra es una felicidad temporal, ¿verdad? En cambio, la felicidad que en verdad va a ser plena es al momento de ir en la presencia de Dios, en la eternidad. Por eso entonces aquí nos dice, nuestra fe debe de ser constante, aunque las cosas no marchen bien. Y entre los ejemplos están los 3 jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Que fueron mártires, y donde decía, nada temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden matar el alma. Teme antes a los que pueden arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Mateo 10:28. La firmeza en la fe se refiere al fundamento en que la fe descansa, que es la veracidad de Dios. La constancia, la voluntad firme y resuelta de no abandonarla jamás. Y negar una u otras verdades de fe se llama herejía. Sobre todo eso, bueno, en la actualidad tal vez en otros términos, pero sobre todo en la antigüedad precisamente aparecían las herejías, es decir, algunas cosas faltas de la fe, y por eso se reunían los obispos precisamente a hablar acerca de la falsedad de esas ideas que estaban en su momento. Eran cuando se reunían todos los obispos, ¿verdad?, en los sínodos, y hacían ahí sus conclusiones precisamente de lo que estaba en ese tiempo. Y la número 34 dice, creo que ya es la última, es la 34 y 35, perdón. La 34 dice, ¿qué cosas llevan a la apostasía de la fe? O sea, ¿qué cosas llevan a la parte contraria, verdad? Dice, lo que lleva a la apostasía de la fe lleva el orgullo y la cavilación presuntuosa y temeraria sobre los misterios de la religión. También el descuido de la oración, vean, ¿qué me aleja de la fe? El descuido de la oración y de los deberes religiosos. ¿Cuántas veces nos da flojera rezar el Santo Rosario, platicar con Dios? Bueno, eso nos va alejando de la fe. También el espíritu mundano y una vida viciosa y en especial deshonesta. Si mi vida está alejada de Dios, si mi vida cada día pertenece al mundo, ¿cómo puedo saber si mi vida cada día pertenece al mundo y no a Dios? Pues bueno, piensa, ¿cuántas veces has pensado hoy en Dios? ¿Cuántas veces has hecho algo para el bien del prójimo? ¿Cuántas veces has, no sé, hecho oración el día de hoy? Entonces, es un análisis, es hacer una revisión de mi vida diaria, ¿verdad? Así como cuando nos vamos a confesar, hacemos nuestra reflexión para decir los pecados diarios, deberíamos hacer nuestra reflexión antes de dormir y pedir perdón a Dios por las faltas cometidas. No solo por los pecados mortales que hay que confesar, también por los veniales y también por los pecados de omisión, es decir, aquellas cosas que yo pude haber hecho y por alguna situación no las hice. ¿Ok? Y aquí nos dice también algo que es interesante. Hay que tomar en cuenta que se aleja a uno de lo que es la fe con la lectura de libros o periódicos irreligiosos o impíos. El 5 es todo trato demasiado familiar con personas que se burlan de la religión. Vean, hay que tener cuidado con incrédulos y con todas aquellas que ponen en peligro nuestra fe. A veces puede ser que yo tenga amigos, ¿verdad? Amigos entre comillas, que están en contra de la fe. O a lo mejor hay algunos libros por allá o algo que está en contra de la fe y yo lo empiezo a leer sin malicia o empiezo a platicar con ellos porque son mis amigos, pero poco a poco me puede ir envolviendo en sus propias creencias, en cosas contrarias a la fe, y eso entonces me puede ir alejando precisamente de la fe. Y luego aquí nos dice algo interesante, dice al final, ¿cuándo es viva nuestra fe? Que es el último punto, para ya terminar, dice, nuestra fe es viva cuando vivimos conforme a la fe, evitando lo malo y practicando el bien como la fe lo prescribe. Entonces, ya para terminar, como resumen, decimos, ¿cuáles son las propiedades de la fe? Y el catecismo que estamos leyendo nos dice que son 3. Uno que es universal, otro que es firme, otro que es constante y otro que es vivo. De tal manera que esos 4 puntos son los que nos permiten estar cerca de nuestra fe para tenerla viva y eficaz.
Y para terminar, reflexionamos que en los tiempos actuales, ¿verdad? Pues cada día está peor la situación en el mundo. Cuántas cosas reciben nuestros jóvenes y nosotros mismos a través de las redes sociales, lo cual pues hay que buscar lo bueno de cada cosa que existe. Las redes sociales debemos de buscar las cosas buenas y evitar las cosas malas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a llenar nuestra cabeza de cosas contrarias a Dios, es como que vayamos llenando nuestra cabeza de basura. Y poquito a poquito se va llenando nuestra mente de basura, de cosas que van alejando a Dios de nuestro ser, va alejando a Dios de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Y cada día nos volvemos más mundanos y más alejados de Dios. Y la pregunta para terminar es la siguiente: ¿valdrá la pena alejarme de Dios cuando mi fin último, como dijimos desde el primer tema, debe ser estar un día en la presencia de Dios, pero de manera eterna? Lo dejamos ahí de tarea para que cada uno de nosotros haga su reflexión personal. Y seguimos avanzando. El día de mañana, Dios mediante, vamos a hablar acerca de lo que son la confesión de la fe. Y también vamos a manejar después ya lo que es el desarrollo del credo de los apóstoles, donde el catecismo nos va a ir llevando poquito a poquito al conocimiento de cada elemento del credo. Bueno, pues lo dejamos hasta ahí. Les agradezco mucho su tiempo. Ojalá lo puedas compartir, ¿verdad? A alguien le puede ser útil, porque hay que tener fe, como dijimos en el tema, pero esa fe es el mismo Dios quien nos las concede. Que tenga una excelente noche. Nos vemos Dios mediante mañana a la misma hora más o menos. Muy buenas noches. Bendiciones.